Vamos a comenzar. Le saluda Ana Anca, presidenta de la Fundación Cultural de Oana para el Desarrollo Integral de las Artes, bajo el auspicio de las amigas y colaboradoras del colectivo editorial Tinte Morici, de la Casa de las Letras Andrés Bello, de la Escuela de la UCB, de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos a nuestro querido invitado especial, Manuel Sutherland, economista, con la charla Recuperación económica, bodegones, lujos y desigualdad, en el marco del intercambio literario y cultural del sur-sur Venezuela y Centroamérica, Costa Rica. El currículum de nuestro querido amigo es bastante maravilloso. Felicitaciones, de verdad. Economista del UCB, planificación y macroeconómica y finanzas en su doble mención, diplomado en instituciones y técnicas de planificación CENDES UCB, magíster en ingeniería industrial, la UNEXPO, doctorado en estudios del desarrollo CENDES UCB, en la tesis Estudio Comparativo de las Políticas Económicas Aplicadas en los Países Progresistas, periodo 1999-2018, jefe de ediciones de la editorial Allen, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, el CIFO, autor de los libros La alienación en el trabajo, La esclavitud asalariada, ¿Qué es la revolución socialista?, Crisis económica, desindustrialización y salarios de $7 mensuales, editorial Académica Española, mayo 2020. Coautor de varios libros. Tenemos este libro Hiperinflación, desindustrialización, salario, transformación y rupturas, matriz económica productiva de América Latina. También está este libro que me interesó bastante, realmente, Transformación de América Latina, sobre el proyecto FES, identificación de proyectos históricos, desafíos y oportunidades para la transformación de la matriz productiva en forma social y ambientalista sostenible en Venezuela. Es tanta, de verdad, que me ha dejado anonadada con esas investigaciones que has hecho, Manuel, ¿verdad? Te tenemos aquí con mucho cariño y esperando pues a las amigas y los amigos que se han comprometido a compartir, que iremos ingresando poco a poco. Y bueno, te damos la bienvenida desde este huequito verde de Costa Rica, con mucho corazón. Adelante, Manuel. Bueno, gracias por la invitación. Son trabajos que hemos venido realizando desde hace algunos años. Son algunas de las cosas que hemos venido publicando. Y bueno, tratamos de investigar de la manera más objetiva, tratar de alguna manera entender cómo funciona el proceso de acumulación de capital en Venezuela y tratar de entender cómo de alguna forma está evolucionando el capital, fundamentalmente en Venezuela, y su desarrollo a nivel internacional. Es una tarea bastante difícil, es una investigación eterna y que generalmente no tiene apoyo de prácticamente nadie, porque a la mayoría de las personas les gusta los trabajos que sean trabajos tendientes a adular o a hacer apología de algún bando político u otro, y los trabajos independientes son generalmente menospreciados, y sobre todo la construcción de conocimiento. La mayoría de la gente considera que sabe ya todo, que todo es fácil de saber, de entender, y que las propuestas del sentido común son propuestas totalmente válidas, y por eso la investigación tiene un rol eh, bastante poco apreciado en estos países, ¿no? Es lamentable la situación también de la educación a nivel general. Hay muy poco entrenamiento para hacer que la gente investigue,
y la mayoría de profesionales jóvenes que se nos acercan no saben investigar y no tienen esas herramientas. Entonces, el Centro de Investigación e Información Obrera trata de eso, ¿no? De coordinar con eh, jóvenes que quieran investigar, saber la realidad un poco de sus países, ofrecer un método y trabajar la construcción del conocimiento. Y bueno, en Venezuela hemos hecho algunos artículos, libros, folletos. Es un trabajo muy duro, ha sido muy difícil y es muy complicado tener una difusión grande, ¿no? Pero se hace lo que se puede. Creo que tienes el micrófono en silencio. ¿Y cómo así te nació este nombre de la charla, que me parece sugestiva, muy, y porque parecería que ahorita todo se arregló en Venezuela, que ya la gente van a ir, todos los migrantes? Cuéntame cómo es ese título de verdad y el Sí, contenido. claro. Nosotros estamos trabajando para la Universidad de Oslo, Noruega, en un proyecto para estudiar eh, los bodegones, la recuperación económica, cómo se construyen los nuevos capitales en Venezuela y trabajar la forma en la cual se está de alguna manera desarrollando el capital dentro del país. Hicimos una investigación larga sobre los bodegones el año pasado. Fuimos a más de 100 bodegones en 7 estados del país. Hicimos entrevistas a consumidores de bodegones y bueno, el informe se los puedo pasar sin problema por esta vía. Eh, es un informe bastante modesto porque es bastante difícil conseguir data en Venezuela y la gente es muy temerosa. Fuimos a sitios donde prácticamente llamaron a la policía cuando hicimos preguntas muy sencillas, ¿no? Y también hemos hecho un trabajo sobre los empleados públicos. Mucha gente se está olvidando de los empleados públicos y algunos los menosprecian por ser supuestamente chavistas o ser personas deshonestas, pero todo lo contrario, ¿no? Se pudiera decir que el 99,9% de los empleados públicos son personas honestas, son trabajadores que dan lo mejor de sí todos los días y que están trabajando en unas condiciones laborales muy precarias. Entonces, esa es otra investigación que hemos hecho, eso está a punto de salir y también trabajamos sobre la minería en el sur del país. Yo no fui, fue bastante peligroso, pero sí teníamos algunas personas allá haciendo entrevistas de cómo se estaba comercializando el oro, cómo se estaba comercializando el coltán, el material que estaban de alguna manera contrabandeando en el sur. Y ese es un informe que publicamos para una revista boliviana. También apenas salga el link, les puedo pasar la información. Entonces, claro, el título de la charla viene un poco de ahí, de los trabajos de investigación que hemos hecho, los trabajos de campo, los trabajos de investigación in situ que hemos venido haciendo y la idea de la recuperación económica que yo considero que es demasiado optimista y que de alguna manera debería ser vista con un poquito más de cuidado, ¿no? Venezuela ha perdido el 80% de su PIB entre más o menos 2013 y 2020. Eso sería la tercera peor crisis en la historia del capitalismo. Y si el gobierno tiene razón en que la economía creció 5% en el año 2021, apenas estaríamos hablando que en el 2022 tenemos el 21% de la economía que teníamos en 2013, porque hemos caído casi 80%, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener la economía del año 2013,
tendríamos que crecer 32 años al 5%. Entonces estamos muy lejos de hablar de una recuperación. Cuando se habla de una recuperación es cuando se ha vuelto a ganar prácticamente todo el PIB perdido, toda la producción perdida, y nosotros estamos lejísimos de recuperar todo lo que se producía apenas en el 2013. Entonces, eh, por eso que nosotros debatimos críticamente el concepto de recuperación económica y planteamos la necesidad urgente de cambio, ¿no? Cuando tú dices, déjame aquí, ¿me escuchas, verdad? Sí, perfecto. Sí, cuando tú dices esos 32 años de recuperación, ese, ¿qué cambios? ¿A qué cambios te refieres? Sí, Venezuela, si crece al mismo ritmo que el gobierno dijo que creció en el año 2021, requeriría 32 años, si crece al 5% interanual. Lo que queremos decir es que es un tiempo demasiado largo y que Venezuela necesita urgentemente un cambio de 180 grados que permita un impulso económico grande, fundamental. Y yo creo que eso pasa por cinco cosas, ¿no? Lo primero es que tiene que haber un pacto, una negociación política a lo interno, ¿no? Creo que debemos ir hacia una paz social que derive en una paz económica que permita que los venezolanos se sientan de alguna manera tranquilos, serenos y que haya confianza para poder invertir de alguna manera, ¿no? Lo segundo es que tiene que haber un levantamiento de las sanciones. Las sanciones son sumamente nocivas para la economía nacional. Tiene que haber un levantamiento de sanciones y tiene que haber una negociación para la apertura de espacios democráticos que permitan a las personas que no se identifiquen con el gobierno participar también en el aparato político nacional, ¿no? Lo tercero es que hay que reestructurar la deuda externa. Venezuela tiene que reestructurar sus acreencias. Gran parte del petróleo no se extrae porque se le debe mucho dinero a los proveedores de tecnología. Entonces eso tiene que reestructurarse. Lo cuarto, Venezuela tiene que cambiar algunas leyes y algunas normas que dificultan mucho la producción y la comercialización de bienes y servicios, ¿no? Hay algunas normas que son trabas y que no ofrecen una seguridad jurídica para la inversión extranjera y nacional. La ley de hidrocarburos dificulta mucho la inversión extranjera, exige que PDVSA sea compañero de inversión en, digamos, las nuevas exploraciones petroleras, pero el problema es que PDVSA está virtualmente arruinada, entonces no puede acompañar ninguna inversión y por eso hace falta hacer una reforma en la ley de hidrocarburos para que se pueda extraer petróleo de nuevo a buen ritmo, incrementar la extracción de petróleo y poder exportar y generar divisas por esa vía, ¿no? La última vía, por decirlo de alguna manera, es que Venezuela necesita urgentemente préstamos a nivel internacional y ayuda humanitaria y también necesita con urgencia vender petróleo a futuro. Yo creo que es mucho mejor endeudarse en petróleo, que tenemos bastante, que endeudarse en dinero, en dólares, que no tenemos. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer de manera urgente y lamentablemente yo no veo voluntad política de ninguna de las partes en tratar de hacerlo, ¿no? Eso me preocupa mucho. Una de las partes solamente piensa en mantener el poder y otra de las partes solamente piensa en acceder al poder. Entonces, las personas que queremos que esto mejore y que estamos en el país eh, luchando para sobrevivir, sentimos que no tenemos voz política y que hay un conflicto que nos sobrepasa y nos perjudica, un conflicto político muy duro. Sí, una de las cosas
me llama la atención también en esta situación, que esa explosión que ahorita se está dando en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? Cuando se habla, cuando se dice revolución democrática o de revolución capitalista o revolución, ¿no te parece así como muy ajeno o demasiado simple hablar de democracias nacionalistas, esas democracias socialistas o el capitalismo del pueblo? Esos eslogan todavía están haciendo efecto en el mundo, pero mientras tanto a nivel general, porque yo te lo digo por experiencia aquí en Costa Rica, es de derecha todo. Ahorita el 2 de abril creo que se va a agarrar uno de derecha, ¿okay? Y la situación de pobreza y lo que se llama, hay una clase élite que está en ascendencia y otra se deteriora. ¿Ves? Entonces, y allá en Venezuela también. Y en Perú, que yo estuve hace poco, y estuve en Colombia. Entonces, es como ese desbalance. Tú como economista, cuando hablamos de confianza económica, el pueblo trabajador sigue sudando, ya está esclavo. Y yo creo que hemos retornado a la esclavitud, o es que estoy exagerando. ¿Qué piensas, Manuel? Sí, bueno, yo creo que el capital en sí mismo tiene muchas contradicciones, ¿no? El proceso de acumulación de capital tiende a que el capital se concentre en muy pocas manos y que los pequeños capitalistas, los obreros, tengan cada vez menos dinero, tengan cada vez menos recursos comparados con los recursos que tienen los grandes capitalistas, ¿no? Lo que en Estados Unidos llaman el 1% de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente 6 familias tienen el equivalente de capital a lo que tienen 125 millones de familias estadounidenses. Y en España, más o menos 25 familias tienen el equivalente a cerca de 40 millones de españoles. Entonces, en la medida que el capital avanza, profundiza los procesos de desigualdad y en los últimos años se ha venido presentando una especie de flexibilización tributaria para los grandes capitales. Entonces, grandes capitales a nivel mundial no están pagando prácticamente impuestos, están fugándose a paraísos fiscales y están evadiendo. Entonces, la clase obrera está pagando impuestos muy fuertes, los grandes capitales no están pagando los impuestos que corresponden, hay una distribución de la riqueza muy desigual y evidentemente eso ha disparado la pobreza relativa, sobre todo la pobreza relativa. La pobreza relativa es la que se refiere a la pobreza vinculada a la distribución del ingreso. Es decir, cada vez el ingreso que se produce entre todos recae en menos manos y la distancia entre el que más gana contra el que menos gana es más amplia. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace apenas 60 años, un obrero podía de alguna manera trabajar solo, él solo, su pareja se quedaba en la casa con 8 hijos y podía mantener a los 8 hijos, comprarse 2 vehículos y su señora estar en su casa tranquila, ¿no? Eh, Ahora es imposible eso. No hay, es imposible que un salario pueda cubrir la manutención de 8 hijos. Entonces no solamente que la esposa tiene que salir a trabajar, sino que varios hijos también tienen que salir a trabajar a edades relativamente tempranas y eso hace que de alguna manera se viva peor o se tengan menos ingresos relativos a lo que se tenía antes. Entonces las generaciones futuras parecen tener condiciones de vida más duras. Ahora para tú mantener 8 hijos en Estados Unidos tienes que tener como 8 trabajos. Y
tienes que tener una vida muy precaria. En América Latina también, si lo comparamos con los últimos 40 años, a pesar de que los números han mejorado macroeconómicamente, los indicadores han mejorado, mucha gente se queja que eh, es muy difícil sostener a una familia, el salario no alcanza, es muy bajo y los bienes y servicios son muy costosos y hacen que las personas tengan que tener dos y tres trabajos para poder de alguna forma sostenerse. Entonces, hay que cambiar radicalmente el proceso de acumulación mundial y la clase obrera tiene que organizarse para colocar un proyecto revolucionario propio. Claro, pero eso es una discusión que, bueno, nos llevaría a otras aristas, ¿no? Que ya sería separarnos mucho del tema. Y es una cosa, eh, Manuel, con respecto a la situación histórica, ¿no? ¿Crees tú como economista los pueblos progresistas desde el incanato? Te estoy hablando en referencia a nuestro querido escritor Mariátegui, ¿verdad? Que él hablaba, incluso no hablaba del latino ni prehispánico, hablaba de la indianidad, indianidad, incluso como Vallejo. Vallejo fue un luchador allá en España, en Francia imperial, sus poemas. Lo que pasa es que no se le conoce esa área, pero ¿no parece que hay una especie de que los pueblos, ¿por qué te pregunto esto? Porque se le critica al presidente, ahorita que ha asumido de Perú, Alvarado, el sombrero, para decirte la forma, ¿verdad? Y, y resulta que en el campo, porque te voy a decir una cosa, la sierra, la costa, la sierra de Perú, que las tres regiones que están bien delimitadas y bien segregadas. Indio es indio, negro es negro y blanco es blanco. Allá no es como en Venezuela que se ligan las razas todavía. O sea, bueno, hay café con leche, por supuesto, como en todo, pero te digo que estamos muy segregados. ¿Eh? Entonces, pero en la economía, ¿qué sucede? La economía lo mantienen los mineros allá en Cerro de Pascua, la plata, el oro, el banano y todo eso, y, y las campesinas, como en la época de hace 500, 800 años, bueno, 500 debe ser, chachando coca y trabajando la tierra para medio comer, pero sus mejores papitas y choclo para el limeño, para el limeño o la limeña, y ellos sobreviviendo con la desnutrición, la tuberculosis, el cáncer y toda esa vaina. Lo que te quiero preguntar, ¿tú crees a dónde va todo eso como economista? Sí, bueno, yo te diría que el proceso de desigualdad en muchos casos se está ampliando, en muchos casos se está disparando y hay poblaciones que se han quedado rezagadas de lo que es el progreso material que generalmente se ha observado en América Latina en los últimos 40 años, ¿no? Hay millones de personas que están viviendo casi igual que hace 70 años y que tienen enormes dificultades para de alguna manera sostenerse. Ahora, yo considero que América Latina está perdiendo mucha importancia histórica, estratégica, geopolítica, ha sido desplazada por Asia de alguna forma y se ha quedado un poco estancada en el tiempo. Las clases dirigentes han fallado, las clases dominantes también han fallado y no han construido proyectos de desarrollo nacional. Eh, Sería turno para la clase obrera desplazar a esas clases dominantes y poder plantear otra cosa, otro modelo. El asunto es que las clases dominadas no tienen eh, la organización suficiente a pesar de tener un volumen de gente muy grande. Los proyectos progresistas han tratado de encarnar
ese descontento con los resultados del progreso, del proceso de acumulación de capital capitalista y de alguna manera han tenido fracasos y éxitos. La gestión económica que pasó en Bolivia fue muy exitosa. Eh, no hay ningún gobierno que sea perfecto, evidentemente, y todos los gobiernos tienen dificultades y tienen errores, ¿no? Como humanos que administran. Pero la gestión boliviana ha sido una gestión que ha sacado de la pobreza a millones de personas, ha elevado el salario en prácticamente 10 veces en, en más o menos 20 años, ¿no? Y ha demostrado que se pueden hacer cosas de manera seria y organizada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar de aprender de todos nuestros errores y también aprender de los éxitos. En Uruguay, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en las energías alternativas, se han cumplido varias de las metas del milenio que tratan de contener el cambio climático y se ha sustituido gran parte de la energía fósil o de origen fósil por energías alternativas, energías verdes, fundamentalmente energía eólica y un poco de energía fotovoltaica. Entonces yo creo que en América Latina se han hecho buenas cosas, pero hace falta también darle mayor difusión y hace falta una mayor articulación latinoamericana. Nosotros tenemos el mismo idioma, tenemos una base cultural bastante rica, bastante amplia, pero con bastantes puntos de coincidencia y deberíamos unirnos mucho más y tratar de construir instancias que de alguna manera permitan colaborar entre nosotros mismos y luchar por un proyecto alternativo. Eh, Lamentablemente eso es difícil, pero yo creo que la única manera de sobrevivir es la unidad y la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Y esa solidaridad entre los pueblos la encarnaba el presidente Chávez. ¿Cómo ves? Vamos a hablar. Dime. Bueno, yo la verdad es que soy muy crítico con Ajá, la gestión de de Chávez. el presidente Chávez, ¿no? Y también con la gestión de Maduro, ¿no? Ajá. Pero hablando de la gestión de Chávez, yo no nunca estuve muy de acuerdo con el proceso político que se llevó a cabo, ni con las propuestas económicas, ni con las propuestas políticas. Ujú. eh, es imposible ir atrás en el tiempo y decirte lo que pensaba en ese momento con claridad. Pero yo creo que para América Latina y para Venezuela se necesita algo bastante distinto a lo que fue el chavismo, ¿no? Sí. Yo creo que se necesita más bien una democracia radical, una democracia que parta desde las bases, donde el presidente de la República no sea una especie de zar y donde los jefes de las instituciones no sean una especie de caudillos eh, superpoderosos que deciden qué hacer y cuándo hacerlo. Yo soy más partidario de una democracia donde el Parlamento, la Asamblea Nacional, el Congreso, tenga una mayor participación y haya un primer ministro que sea removido anualmente, como un poco pasa en Suiza, y se evite la utilización del Estado como un aparato político para el beneficio de un partido común o de un partido propio. En América Latina hay mucho caudillismo y hay mucha utilización del Estado como una herramienta de control y de dominación política. Entonces yo creo que el presidencialismo latino tiene que acabarse, tiene que haber espacios para una democracia mucho más vibrante, mucho más dinámica. No estoy a favor de la reelección infinita, cosa que se cambió en la constitución que se estaba discutiendo en 1999 y luego con una reforma en 2007. No estoy de acuerdo en que el Ejecutivo mande por decreto
y que el ejecutivo gaste todo lo que quiera, cuando quiera y en el momento que quiera, por más que tenga las mejores intenciones. Intenciones. ¿Y los Claro, subsidios? control. ¿Y los Claro, tiene, subsidios? no, y los subsidios, por ejemplo, de la gasolina son Ajá. un horror. Eh, PDVSA dejó de ganar entre 2004 y 2019 $183.000 millones Ujú. por regalar la gasolina. El regalo de la gasolina es mortal, es totalmente contaminante con el medio ambiente, incentiva el mal uso de los vehículos y favorece a las clases que más dinero tienen. Es cierto. Entonces, ese subsidio a la gasolina permitió un contrabando grosero de Ujú. gasolina a Colombia, a Brasil, a las islas del Caribe, y permitió una serie de mafias Ujú. y una serie de cosas que realmente destrozaron la moral de muchas personas, lumpenizaron la economía, y eso se puede aplicar a otras muchas cosas que se subsidian para de alguna manera regalarse en un pequeño porcentaje y la otra para hacer corrupción y peculado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que con un gobierno que tenga controles, controles en manos de partidos de oposición, y que el gobierno se distribuya de una manera más equitativa. Es decir, si mi partido es el que gana la elección, yo no, mi primo o mi hermano no debería ser el contralor de la República. Mi esposa y mi sobrina no debería ser el fiscal general. Eh, Mi primo no debería ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, porque está todo quedando en manos de un mismo grupo político que de alguna Nepotismo, el manera... nepotismo económico. Exacto, exacto. Entonces todas esas cosas tienen que cambiar para que un contralor realmente me controle y realmente tenga incentivos para decir, Manuel, estás haciéndolo mal, porque uno lo puede hacer mal. El problema es que no tengas quien te lo diga, porque si mi hermano es el contralor, no me lo va a decir y va a haber un conflicto de intereses muy grande. Eso me recuerda mucho, haciendo un símil demasiado así, no sé, grotesco, no, no grotesco, pero bueno, con el caso de las publicaciones. Si es tu amigo, tu pana, nunca te va a criticar el libro y salen las maravillosas obras de arte, esos mamotretos que son una reliquia, entre comillas, algo así, ¿no? Claro, claro. El problema con eso es que termina ahogando a la crítica y todo el Es, mundo termina aplaudiendo y adulándote. Entonces, cuando todo el mundo te aplaude y te adula, no puedes ver cuáles son tus errores o te es más difícil ver tus errores y entonces te cuesta mucho más corregir. tú como ya, como economista y estudioso en vivo, porque tienes esa dicha, ¿no? Tener conocimiento y la praxis, te vas a investigar como un sabueso allí directo. Y chico, ese Manuel de estudiante del UCB y ahora ya en tu etapa de adultez, ¿cómo ves tú así? Y de aquí verte a 20 años más, ¿cómo te ves? ¿Y qué ves? Porque yo ya no voy a verlo. ¿Por qué no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Tú Pero bueno, crees? claro. Ay, me Eh, dolió la panza. Me emociono. Yo creo que cuando yo tenía 25 años, creía que todo iba a ser muy sencillo. Venezuela tenía el barril de petróleo en $120, $110, y había dinero para lanzar para arriba, ¿no? Eh, entonces, había muchos trabajos, muchas ofertas, muchas cosas, y yo tenía una visión muy despreocupada de la vida. Cuando entré en mi primer trabajo como economista ganaba bastante buen dinero y me lo gasté casi todo. Y Claro. no de manera irresponsable, ¿no? Eh, También hice como una empresa y también gané una plata y tampoco ahorré. Entonces, las cosas que yo le reclamo al Estado o al gobierno, yo no las hice porque estaba muy joven.
pero yo creo que viendo un poco hacia adelante, es necesario aprender de nuestros errores, saber que nos podemos equivocar en cualquier momento, saber que podemos hacerlo mal teniendo buena voluntad y siendo personas honestas, y que es necesario y muy importante para asegurarse un mejor futuro, asegurarle un mejor futuro a las nuevas generaciones que viven una realidad completamente diferente a la mía, una realidad de escasez, una realidad de dificultades, de bajos salarios. Los jóvenes economistas ahora ganan el 8 o 9% de lo que yo ganaba cuando me gradué, por ejemplo, y tienen trabajos que no tienen seguridad social, no hay prestaciones. Es una cuestión muy gris, ¿no? Muy dura. Mis estudiantes tienen una perspectiva muy pesimista de la vida, ¿no? De la existencia. Entonces, yo creo que una de las principales lecciones es que hay que pensar en el futuro y que nosotros como generación de dirigencia actual tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos también. Es necesario que, eh, que podamos crecer y podamos ser responsables con el gasto, podamos ahorrar y podamos pensar en que el petróleo no solamente es nuestro, sino de las generaciones subsiguientes. Hay que buscar el ahorro y la estabilidad. Aunque sea tarde, hay que pensar en eso y hay que luchar por eso. Hola. Claro, o sea, tú como docente, yo que he sido docente casi 30 años en la Universidad de Oriente, pues la vida personal de uno influye muchísimo, pero también cuando estás con jóvenes no puedes transmitir esa desesperanza, más bien el amor y al amor a la investigación, a la sabiduría, si acaso no puedas llegar a alguna sabiduría, no sé, pero lo que sí me inquieta es que los jóvenes de hoy en su mundo virtual tienen otras realidades, como bien lo dices, ¿verdad? Y en Venezuela, ante esta avalancha de imaginación, fantasía, de reestructuración económica, hay muchas personas bueno, que están en las dimensiones muy epidérmicas, cognitivas, lo que hacen es ir galopante a cualquier país, ¿no? Y dicen, bueno, yo estuve en Chile, te dicen, no, ahí no me fue bien, y ahora voy a invertir en Venezuela, que me va a ir bien. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que los jóvenes tienen una ventaja importante en la actualidad, que es primero la juventud, ¿no? A eso. Los Un joven puede ir a trabajar en oficios duros, cosas que ya uno no puede hacer, ¿no? Puede ser mesero, puede ser obrero y trabajar 8 o 10 horas con intensidad, y ya yo no puedo hacer eso. Yo trabajo esa cantidad de horas y mi espalda me reclama, ¿no? Y tengo que estar durmiendo como un mes seguido. Eso es una ventaja, ¿no? Lo segundo es que los jóvenes tienen la ventaja tecnológica. Hay muchos espacios que hablan necesitan programación, computadoras, necesitan programación computacional, y los adultos nos cuesta mucho más adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Lo tercero es el asunto de las criptomonedas, de la realidad virtual, del metaverso, donde los jóvenes nacieron con eso y tienen una ventaja muy grande en ese ámbito. Además que he visto que los jóvenes tienen menos prejuicios que uno, tienen menos ataduras ideológicas también, y tienen una mayor apertura de mente, más internacionales, más amplios, y eso es muy lindo. Lo importante de ellos sería aprovechar esas ventajas que tienen y tratar de alguna manera explotar esa posibilidad de crecimiento, de desarrollo en sus áreas precisas. Eso es difícil porque el contexto lo hace muy complicado, y bueno, tienen que tener paciencia, saber que lo que sucede es una cuestión social, es una cuestión nacional, es una cuestión internacional,
y que ellos, esforzándose mucho, lograrán salir adelante. Ajá, Pedro, que él como joven, que voy a explicar aquí, pues, que nos puedes contar, porque Pedro se acaba de graduar y de bachiller, ¿qué nos puedes contar, Pedro? Y la pregunta es tuya, tu percepción como joven, ¿qué nos dice? Pregunta a nuestro amigo. Yo he hablado de ti, Bueno, Manuel, ¿sí? no sé si se me escucha. Ahora sí, sí, se me Sí, escucha. sí, sí, te oigo. Cosa es que, bueno, primeramente darle las gracias a usted, señor Manuel, porque la verdad ha sido una charla demasiado fructífera y he tenido diferentes preguntas a través de lo que, ¿cómo se llama? De lo que os he estado exponiendo. Y aparte de eso, bueno, primero para responder sobre la pregunta que hizo la señora Rosa o la señora Ana. em, o sea, como joven y dándolo de primera mano, o sea, me gradué hace 2, 3 meses. eh, Ha sido algo muy, muy, muy loco y también estando en otro país, que es Venezuela, ha sido algo muy loco o sea, ver a partir de tercera persona cómo se ha estado desarrollando la economía venezolana. A partir de eso también ver cómo se desarrolla la economía de otro país. En este caso yo estoy en Costa Rica, y gracias por la invitación, señora Ana. Eh, o sea, y hacer el contraste, ¿me entiendes? Hacer el contraste de la economía que hicimos mal en Venezuela y que hicimos y que están haciendo mal acá en Costa Rica. Eh, bueno, me voy directamente con las preguntas. Eh, Vieras que me llamó mucho la atención sobre lo que usted habló de el 5% en 30 años podríamos llegar a tener la economía de 2013. Y bueno, ahorita con toda la cuestión de la guerra y todo esto, muchas cosas están cambiando. Y recientemente se firmó un contrato entre Venezuela y Estados Unidos sobre ¿cómo se llama? Sobre la venta de petróleo, algo que a Venezuela se le podría hacer algo bastante fructífero como país, pero siempre está ese interrogante a través de esta situación que es, ok, Venezuela puede llegar a generar más plata, pero el tema es si se va a distribuir esa plata. No sé cuál es tu opinión sobre esta situación y cuáles son como tus principales ideas, porque principalmente al principio, como se expone la situación, uno dice, Venezuela podría mejorar, pero siempre está como ese objetivo detrás de la ventana, que puede ser que el gobierno pueda agarrar esa plata o no pueda dársela al pueblo, no pueda hacerlo para desarrollar bien el país. Bueno, Pedro, la verdad te agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta de mucha actualidad y de mucha importancia, ¿no? Creo que la negociación o las reuniones que sostuvieron la delegación estadounidense con el gobierno de Maduro es el tema más importante y más relevante en la actualidad venezolana. Lo que yo tengo entendido, las negociaciones son secretas y hay muy poca información disponible, es que estaban tratando de levantar algunas sanciones que permitan a Venezuela exportar petróleo a Estados Unidos. Tengo entendido que es probable que vengan algunas empresas estadounidenses con algunas exenciones a las sanciones y que puedan extraer un poco más de petróleo o algo de petróleo. Eso sería en principio positivo para la economía y sería bastante útil. Lo que tú dices sobre la distribución del ingreso es una cuestión muy importante y es una cuestión clave. Venezuela ya manejó 100.000 millones de dólares anuales, que es una cantidad monstruosa. En el año 2012, en el año 2011, y el dinero fue completamente gastado de manera irresponsable y sin ningún tipo de consideración con el futuro y con las nuevas generaciones. Entonces,
Yo creo que lamentablemente no hay herramientas para una administración sana de ese dinero, y lo que hemos planteado muchas personas es que ese dinero debería de alguna forma administrarse en un comité donde existan partidos de oposición, sociedad civil, partidos de gobierno, instituciones internacionales, instituciones multilaterales que puedan fiscalizar y hacer transparente la gestión con ese dinero, porque lamentablemente no hay ninguna rendición de cuenta de lo que se ha hecho con el dinero que ha ingresado. Venezuela sigue vendiendo petróleo, pero ese dinero no se sabe dónde está, ni cómo ha entrado, ni cómo ha llegado, ni cómo se ha gastado. Entonces creo que es fundamental que haya ese comité que pueda fiscalizar hasta el último centavo de lo que de lo que se pueda vender a Estados Unidos en petróleo. Hay algunas ideas como Oil for Foods que tienen economistas venezolanos que han planteado que la venta de petróleo a Estados Unidos pueda devolverse en medicinas, en maquinaria, en alimentos para el país como un mecanismo mucho más transparente, donde toda la sociedad civil pueda verificar qué se hizo con eso. Yo no creo que eso suceda, pero igualmente hay que luchar por eso, luchar para que protestar, hablar, movilizarse para que haya transparencia en la gestión de esos recursos. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, Muy buena. tengo como otras opiniones, Otra. no sé si darle la opinión a otra persona, pero vieras que, bueno, me llamó mucho la atención sobre bueno, hubo un momento en que hablaste sobre Venezuela como centrarse en Venezuela misma para después esparcirse a los otros países de forma internacional. Me llamó mucho la atención porque eso hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo literalmente no, creo que fue a finales de la Primera Guerra Mundial, principios de la Segunda, que todo el mundo lo excluyó, y Japón hizo como una coraza, donde en esa misma coraza el pueblo japonés se desarrolló de forma tan increíble que ya para la Segunda Guerra Mundial se pudo considerar a una isla, podría decirse, en una potencia mundial. Así que no sé, bueno, la verdad me llamaría mucho la atención como que eso se hiciera en un futuro en Venezuela, que en Venezuela se hiciera una coraza de tal forma que, ¿cómo se llama? Se pudiera empezar desde lo uno, desde lo nacional, y de ahí ir a lo internacional. Sí, lo que, digamos, el milagro asiático, que pasó por Japón, pasó por Corea del Sur, pasó por Singapur, por el sudeste asiático, tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, algunas cosas que me parecen un poco drásticas o excesivas, pero en general tiene muchas ideas interesantes en cuanto a desarrollo industrial y fortalecer a las empresas nacionales y ser muy enfático con la educación. En países como Corea del Sur, por ejemplo, o en países como Vietnam, el colegio es de lunes a sábado y dura de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces los jóvenes tienen una educación mucho más grande y fuerte y sólida que lo que tienen los jóvenes en América Latina. Hay una inversión en educación muy grande y eso permite que sean obreros o trabajadores con mayor formación y mayores capacidades productivas. Lo otro es que hay una inversión muy fuerte en investigación, hay recursos enormes que se destinan para que se desarrolle la investigación, y lo otro es que hay una concepción muy interesante en cuanto a la producción nacional y el orgullo de producir cosas a nivel nacional, a nivel local. En Vietnam
hay muchos productos que son locales y que ellos se sienten orgullosos de haberlo producido ahí, de haberlo hecho con su maquinaria, con sus manos, con lo que sea, y eso tiene un arraigo en la población y una importancia en la población. Lamentablemente Venezuela es el caso opuesto, es el caso del orgullo en la importación, y la cuestión de los bodegones es exactamente lo contrario. Es la importación de Nutella, de Pringles, de Milky Way masiva, y pensar que con eso vamos a poder desarrollarnos o crecer. Entonces, el ejemplo del sudeste asiático es muy interesante y creo que nos serviría en muchas cosas para fomentar el crecimiento económico y la recuperación sólida de la sociedad venezolana. Y ya para terminar, ¿No te ¿Sí? oigo? Ajá. No te escucho, Pedro. Ajá. ok, Bueno, ya, ¿sí? Sí, ahora ibas. sí. Ok, ya para hacer un contraste rápido y ya para concluir con mi parte, voy a darte un ejemplo de Costa Rica para darle un contraste con lo de Venezuela, porque Costa Rica como país, eh, ¿cómo se llama? Como políticamente muy arraigado a las ideas de Estados Unidos. Hay una idea muy interesante acá que es la privatización de los bienes, tanto de cada parte del Estado como, ¿cómo se llama? Como empresas ya que sean de afuera. Eh, con esta cosa de la privatización, o sea, el gobierno de alguna u otra manera ha tenido como un poco más de dinero, pero eso tiene como un contraste como no tan ventajoso, que ha sido ¿cómo se llama? Que no pueden literalmente como controlar a ese ente privado nuevo. Acá en Costa Rica, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos como alcabala, acá en Costa Rica hay algo que se llama como puentes de cobro, que siempre han estado, y eso es de un ente, ente privado, pero supervisado por el gobierno, donde en ese ente privado la mayoría del, ¿cómo se llama?, de la moneda local, que es el colón, se mueve a través de eso. Puede decirse que hay un buen, un buen fluido de plata entre ese ente privado, pero, ¿cómo se llama? No se centra, ¿cómo se llama? En todo lo que gana ese ente privado para dárselo al país o para desarrollarlo, sino como para cuestiones como de desarrollo de la empresa en sí, más no del país. Así que con el objetivo de esta pregunta era, si fuera el caso de que Venezuela privatizara más cosas y que, ¿cómo se llama?, se fuera como más a que, bueno, abrirle las puertas a lo internacional, que muchas cosas de Venezuela sean privadas y que el dinero se vaya moviendo, pero ya, ¿cómo se llama? Como en diferentes grupos, podría hacerse como un desarrollo o algo en Venezuela. Wow, Desventaja. es una pregunta muy complicada, ¿no? Eh, para hacerlo breve, ¿no? Y no abusar del tiempo, diría que lo principal es que el Estado venezolano creció demasiado y se tuvo lo que técnicamente podría decirse una hipertrofia, ¿no? Venezuela tenía alrededor de 1 millón de empleados públicos y ahora tiene alrededor de 4 millones. Y están produciendo muchos menos bienes y servicios, ¿no? Entonces, el Estado venezolano es un Estado ideado para el barril de petróleo a $200, ¿no? Y en crecimiento. Es un Estado completamente insalvable y tiene que reducirse.
la manera en que el chavismo lo ha reducido es ofreciendo salarios de $5, $10 al mes y obligando a que la gente salga. Y ha salido una buena cantidad de personas. No sabemos cuánto, pero han renunciado una buena cantidad. El gobierno acaba de aumentar el salario a $40. Salario más bono alimenticio. Eso va a entrar en vigencia a partir del 30 de marzo. Entonces, Exacto. este, eso implica que de alguna manera el gobierno va a continuar con un estado muy grande y que produce pocas cosas. Entonces, yo creo que lo ideal sería un estado mucho más Chiquito. delgado, pero más magro, más fuerte, que haga cosas serias y fundamentales, pero que las haga bien y que deje a la iniciativa privada o mixta la, la acción de muchas cosas, ¿no? Eh, yo soy partidario de no privatizar PDVSA, por ejemplo, de no privatizar el petróleo, y soy partidario de industrias estatales fuertes, pero esas industrias estatales fuertes deberían tener un capital mixto, un capital con alguna transnacional que provea de tecnología, que provea de know-how y que provea de algunas cosas que permitan el crecimiento económico de esas empresas y que permitan una fiscalización de esas empresas. Porque el problema de las empresas públicas no es que sean públicas, sino que hay funcionarios que las toman como propias y que creen que esas empresas son unos emprendimientos propios del cual sacarles dinero como la gallinita de los huevos de oro. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que colocar muchos ámbitos de control y de vigilancia y de transparencia porque hay mucha corrupción. Entonces, la idea no es eliminar toda la propiedad estatal, sino reducirla a los espacios donde se necesita esa actividad estatal, hacer capitales mixtos para poder tener un control de ese desarrollo y también, de alguna manera, aumentar la transparencia y la vigilancia y el control de las gestiones de esas empresas. Hay casos famosos como la reina de la cabilla en el sur del país que mandaba montones de camiones de cabillas al sur del país y ese dinero entraba en su cuenta personal prácticamente. Hay casos de centrales azucareros que se hicieron para desarrollar el agro venezolano y ellos terminaron cobrando dinero en efectivo y pagando salarios en maletines, en cash. Entonces todas esas cosas son realmente reprochables y repulsivas, tienen que frenarse. Ahora, hay empresas estatales que sirven en el mundo, por supuesto, empresas en Noruega, en Suecia, en Finlandia, son empresas estatales hermosas que funcionan muy bien y que son del Estado y donde hay corrupción muy poca, muy baja. Empresas que generan mucho dinero, las empresas chinas. Hay muchas empresas chinas estatales que generan muchísimo dinero, tienen un gran ánimo de lucro y funcionan. Entonces la cuestión no es destruir lo estatal porque es estatal. La cuestión es ser muy vigilante con la propiedad estatal y ser muy crítico con su gestión. Claro. Y eso, una cosa, Manuel, y eso de estar 4 años, 5 años, 20 años en un gobierno es no solamente la corrupción, no la corrupción del alma, la corrupción económica, el poder. Y la pregunta tiene que ver en el sentido de cómo ahora, sin ánimo de pesimismo ni nada, pero cómo ahora, con esta relación que tenemos con China, con Rusia, cómo eso va a afectar las relaciones, o es que son lo mismo, o que Rusia, China, capitalista, Estados Unidos son la misma gente, o cómo es, o sea, dime tú, dame luz. Bueno, yo diría que
la, la, la guerra o la invasión a Ucrania le ha permitido a Venezuela de algún modo acercarse otra vez a Estados Unidos, ¿no? Y tratar de buscar acuerdos mínimos. Eso me parece positivo. Eh, la unión con China y con Rusia en algunos casos me parece positiva por el asunto tecnológico, por el asunto que se refiere a transferencia de tecnología fundamentalmente, pero en algunos casos me parece que eh, son formas de gobierno donde hay caudillos, donde hay líderes que se quedan 10, 15, 20 años en el gobierno y que de manera dura gobiernan por encima de la gente. Entonces, eso no son las opciones políticas que me gustan. Además, Rusia y China son países muy militaristas. Yo soy completamente pacifista y más bien creo que las Fuerzas Armadas en todo el mundo deberían reducirse Como en Costa si no se Rica, que puede. no tenemos. Costa Rica no hay, Exacto, exacto, ni en Panamá creo que tampoco hay Fuerzas Armadas. Entonces, creo. sí, entonces yo creo que las Fuerzas Armadas gastan un dineral y tienen unos presupuestos muy grandes en cosas que simplemente explotan, en comprar bombas para jugar a la guerra y eso no debería ser. Entonces ahí yo reduciría al mínimo, no sé, 90-95% a las Fuerzas Armadas, utilizaría esos recursos para la educación, la investigación y para el desarrollo de nueva ciencia. Eh, y por supuesto, para la salud. Es increíble que Venezuela compre aviones que valen millones de dólares y los hospitales estén en el piso Ay, no y me tengan un entiendo. presupuesto microscópico. Entonces, Claro. yo creo que todo tiene ventajas y desventajas y me preocupa mucho que China y Rusia incrementen la influencia militarista que ya tiene el gobierno nacional. Porque ahora tú qué piensas, sí, haciendo el juego esto de la pregunta estos 6 millones que se fueron aproximadamente, o no, no, bueno, que se fueron o nos votaron, o bueno, yo realmente esa exclusión terrible que se ha tenido y se tiene, ¿eso cómo ha facilitado, facilita al gobierno para crear nuevos puestos de trabajo, inversiones, su presupuesto, Producto Interno Bruto y todo eso? Pero, y, pero siempre están las ganas del retorno del venezolano. Como economista, ¿qué ves tú? Sí, bueno, muchas de las personas que nos quedamos acá en Venezuela nos da dolor ver que tanta gente se ha ido, ¿no? Eh, Mis fiestas familiares en el 2006-2007 tenían a 20, 30, 40 personas, todos eran familiares, ¿no? Había alguna que otra novia de alguien, pero generalmente eran primos y sobrinos y esas cosas, ¿no? Ahorita quedamos como 7, 8 personas solamente, ¿no? Se fue casi el 75% de nuestra familia y eso crea escenas dolorosas como que muchos familiares mueren y los hijos no pueden venir a verlos, ¿no? Y no pueden despedirse, no pueden ayudar y es todo un dolor muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela es un país maravilloso, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas naturales, pero ha sido horriblemente administrado, tanto por la cuarta como por la quinta. Todas. Y, exacto, y ha sido fundamentalmente saqueado, ¿no? Desde la época de la colonia. Entonces, esa, ese país que tenemos que rescatarlo para que sea atractivo de nuevo para la gente que salió
y que muchos de ellos puedan regresar. Y digo esto no solamente desde un punto de vista sentimental, sino que eh, considero que se necesita esa fuerza de trabajo calificada, esa fuerza de trabajo con capacidades eh, de aumentar la producción y la productividad de los bienes y servicios que requiere el país. Mucha de la gente que se fue es gente que estudió en las universidades públicas, es gente que tiene formación profesional y que está colaborando positivamente con la producción de otros países y que ha colaborado a subir el PIB en otros países. Esa gente se necesita en Venezuela y se necesita que trabaje acá y construya una nación en la cual está todo por hacer. Eso es magnífico, esa percepción de esperanza y que hay muchos que van a regresar. Mejor dicho, están regresando ya. Yo me anoto en una de esas. Y lo que sí, lo que es también una pregunta, así ya para seguir cerrando. Gracias, Rosalba, por tu tiempo. De verdad, Rosalba, te quiero muchísimo. Y hay muchos, los amigos de Maturín no pudieron conectarse porque se cortó la comunicación, pero quería preguntarte también, porque mucho se habla de la economía chilena y realmente hay muchos venezolanos que han sido renegados, o sea, han sido excluidos, ¿verdad? Y me refiero en este sentido que también en Panamá la cosa no está sabrosa. Mejor dicho, Manuel, chico, casi en ninguna parte es tan buena. Y teniendo las cosas tan ricas y hermosas que tenemos de conocimiento, de naturaleza, porque este huequito verde de Costa Rica vive de su turismo, no tiene petróleo, aquí el agua y todas esas fuentes son carísimas. ¿Ve? Con todas las cosas maravillosas que tenemos, ¿hay alguna forma, ya lo has dicho, pero que sea más rápida, dar esos saltos cualitativos, ¿será? Esos saltos de los milagros económicos, que me acuerdo de esas palabras, pero con gente que le duela no su patria, bueno, el terruño, chico, de alguna forma, porque da dolor que los nietos de uno ya tienen apenas 8, 9, 10 años y ya están pensando en irse también. ¿Cómo vamos a construir nuestra patria? Eso me aterroriza y me da muchos sentimientos, Ultra. Yo te veo a ti joven, fuerte, con tus ideas claras y que transmites esperanza. Sí, yo creo que eh, hay gente que dice que en Venezuela no hay nada que hacer y yo creo que en Venezuela está todo por hacer, está todo por construir, todo por proponer, está todo por levantar, está todo por hacer realmente, ¿no? Sí, Esto es como un territorio virgen, pareciera, ¿no? Como si hubiera pasado un huracán ajá, una y haya, pesadilla. claro, y haya que construirlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela tiene grandes oportunidades de crecimiento rápido. Me explico. Eh, la zona económica de Shenzhen, en China, tenía apenas 30.000 habitantes hace más o menos 35 años, ¿no? Es una zona pesquera muy rural, muy chiquita. Ahora tiene cerca de 25 millones de habitantes y tiene un PIB que creció algo así como 4 millones por ciento. Es una locura lo que ha crecido Shenzhen, en lo que se ha convertido, y en un momento llegó a crecer 54% anual, 54%, lo cual es simplemente ridículo. Entonces, eso se puede lograr si hay una construcción conjunta de la recuperación económica, un gran comité amplio, abierto, plural, con chavistas, antichavistas, Seres marxistas, humanos. liberales, exacto, con un poco de todo que puedan sumar
sus opiniones diferentes, sus ideas distintas, sus propuestas distintas, y construir ese camino entre todos. Yo creo que la crisis venezolana nos ha dolido mucho, nos duele mucho, y amerita de ese esfuerzo de unidad, de articulación y de construcción en común para poder salvar al país. El país lo merece y hay grandes oportunidades de lucha y de construcción. Ay, sí, de verdad, pues estoy muy contenta en medio de tantas cosas que te he contado. Y de verdad que esto es un abreboca, Manuel, para tenerte aquí, tenerte con nosotras y nosotros y compartir con más personas, ¿oíste? Y de verdad que siempre estas plataformas hay que aprovecharlas para nutrirnos y acercarnos cada vez más y no creer que en las divisiones, ¿no? Se logrará algo. Yo creo mucho en eso, en ese sueño, no utópico, porque ese sueño de trabajar en conjunto, así se ha hecho y se han construido las familias, ¿verdad? Y las cooperativas familiares. Y me acuerdo de la época terrible de los 70, que la época allá en Perú, la época de las guerrillas terribles, y cómo se está saliendo. Cuesta, pero se está saliendo. Y yo creo, yo siento, no sé nada de economía, he leído poquito, pero siento que puede darse un cambio de 360 grados en Venezuela, ¿oíste? Sí. Ojalá, ojalá se ese cambio, y bueno, de aquí estamos a la orden para ti, para tu grupo, para la gente en Costa Rica, poder colaborar y poder contribuir y hacer intercambios todas las veces que sea necesario. Y que Muchas viva Costa gracias, Rica. muchas gracias, sí. Chao, Manuel, te quiero muchísimo. Bien, bien. Saludos, Gracias. un Saludos a abrazo, de todos. verdad, un abrazo fraterno y me da mucha contentura, de verdad, desde un poquito así ya, sentir sentir Caracas, sentirla. Sí, de verdad que sí. Chao, mi amor. Gracias, muy amable. Chao, Chao. Pedro. Gracias por las preguntas. Muy, muy bueno todo. Sí, es la nueva generación. Muchas gracias por todo, señor Manuel, en serio. Gracias, Pedro. Suerte.